programa tenemos un invitado de lujo. 18 veces ha entrevistado al único imputado en el caso de Fernanda Maciel, el investigador criminalístico Juan Antonio Muñoz, quien es además coronel de Carabineros en retiro, con un currículum impresionante. Lo estaba revisando, Juan Antonio, es increíble tu trayectoria. En el momento en que se vuelve a hablar de narcotráfico en el caso, en el que la lista de droga en torno a la desaparición, el fallecimiento de Fernanda Maciel reaparece, es muy importante tenerte con nosotros esta mañana. Nosotros queremos presentarles el siguiente informe y luego toda la experiencia, lo que vivió en estas 18 entrevistas con Juan Antonio, qué fue lo que dijo Felipe Rojas en aquel entonces, luego el siguiente informe. Con los velorios y funerales de Fernanda Maciel, todos pensaban que la historia estaba por terminar. Pero este misterio todavía da para mucho más. Teorías que aún no son descartadas del todo y que podrían aclarar qué fue lo que realmente pasó con la joven embarazada. Muy interesante, y está bien que se vuelva a retomar esta lista del narcotráfico. ¿Está involucrado el narcotráfico, sí o no? Está una organización criminal para guardar 10 kilos de cocaína por una suma de 200.000 pesos. ¿Cómo se abastecían de la droga que se consumían al interior de la bodega, tanto Felipe como esta otra víctima que ya no está en este mundo? ¿Quién era el proveedor? Por si usted se pregunta cuál es la teoría que el Ministerio Público aún no descarta, ¿cuál sería esa línea investigativa que podría aclarar la verdad en el caso de Fernanda Maciel? Hablamos de la hipótesis que relaciona todo este crimen con el peligroso mundo del narcotráfico. Cuando una mujer que está vinculada a un narcotraficante va y la amenaza. No lo niego, es cierto, sí la amenacé, pero porque, mira, reaccioné de mala forma. No lo niego, si no lo niego, yo reaccioné muy mal. Hace un tiempo ya se abrió una nueva tesis, lo que nos parece extraordinario, está investigando todo. En su momento fue descartada la idea de que el homicidio de la joven de Conchalí estuviera relacionado a bandas dedicadas a la venta de drogas. Fue la misma Fiscalía, el ente que aseguraba que el narcotráfico nada tenía que ver, que aquella versión de que Fernanda había recibido 10 kilos de cocaína por una suma de dinero sería absolutamente falsa. Hoy existe un giro radical. La lista de la droga y la muerte de Fer volvería a estar activa. Ella habría sido contactada por una organización criminal para guardar 10 kilos de cocaína por una suma de 200.000 pesos. Esa línea investigativa fue llevada tanto por CEP como por BRIU, ¿ya? La verdad que se realizaron diversas diligencias con el objeto de verificar si es que efectivamente la desaparición de ella efectivamente estuviera vinculada a ese hecho, cosa que posteriormente y luego de haber hecho innumerables diligencias se descartó, pero hubo que hacer muchas diligencias para... Bueno, los meses pasaron y hoy el Ministerio Público vuelve a indagar esa hipótesis. Los motivos y las relaciones de este caso con bandas criminales se los iremos contando a continuación. Así que ponga mucha atención si no quiere perderse de ningún detalle. Muy interesante, y está bien que se vuelva a retomar esta lista del narcotráfico, porque además puede estar vinculado a las amenazas que han dicho tanto su abogada defensora y como también el resto de los querellantes en el caso de Aldo Duque. Aquí es importante investigar por qué esta arista, por qué este tema de la amenaza es algo que está tal vez obstruyendo la investigación. Comencemos por Felipe Rojas, hasta ahora el único imputado por el crimen de Fernanda Maciel. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad. Su nexo con sujetos dedicados al narcotráfico sería un hecho real y no una simple especulación. A Felipe Rojas le preguntan por un narcotraficante, ya, con un apodo. Le preguntan, ¿usted conoce a tal persona? Y su respuesta ante esa pregunta fue la siguiente: sí, lo conozco. Es un conocido traficante de la comuna de Conchalí, el que me presentó a Fernanda, al cual hace un año aproximadamente le comprábamos marihuana. En una declaración firmada por el mismo Felipe Rojas, aseguró que conocía a un vendedor de droga, a quien visitaban constantemente con Fernanda para comprarle marihuana. O sea, Fernanda le presenta a este traficante a
Felipe Rojas. A Felipe. Sí. Y hace un tiempo atrás, ellos le compraban marihuana a este hombre. ¿Por qué la policía le hace esta pregunta? Porque también quedó constatado que ellos iban a la bodega justamente a fumar. Sí. Y está también en estos audios. Ha sostenido también que ha sido víctima de amenazas. Tanto él como su abogada. La situación lo tiene angustiado. Según especialistas, eso se puede ver fácilmente en sus cambios físicos. Cuando él es tomado detenido, vemos una persona que sufrió un cambio de peso abrupto. Claramente está detrás de esto un trastorno de ansiedad, pero muchas veces se asocia cuando existen miedos profundos a un alto nivel de cortisona y eso podría hacer aumentar el peso. Yo creo que puede estar asociado a grupos de amenaza, puede ser de narcotraficantes. Pero ¿qué pasa con Fernanda? ¿Tenía ella relaciones con el mundo del narcotráfico? Algunas evidencias apuntan a que así sería. Maciel habría mantenido una relación amorosa con un sujeto con antecedentes por narcotráfico, miembro de la banda de los Galos en Conchalí, una agrupación que hace un par de años caería en manos de la justicia, un allanamiento que terminó con múltiples detenidos, entre ellos el supuesto amante de Fernanda. Esto fue hace 2 años y un poco más de 2 años. Imagínate tú cuánto, si ella lleva perdida, se va a cumplir 1 año. Tuvo una orden de alejamiento de 1 año y medio. Estamos hablando de 2 años y medio. O sea, totalmente superado. El hecho fue confirmado por la esposa de este hombre. Maciel era la amante del sujeto. Una vez que ella se enteró del hecho, fue a encarar a la joven embarazada. La amenazó. En conversación con nuestro programa, ella relataba lo que ese día había ocurrido. Reaccioné muy mal, pero reaccioné a lo mejor como cualquier persona que sabe que lo están engañando. O que veía a la persona que te engañó con tu pareja y uno nunca va a reaccionar de buena forma, tampoco le va a decir, hola, tú soy la que se estáis metiendo acostando con mi pareja, ya no te preocupes, no hay problema. Hoy nunca uno va a reaccionar de buena forma, nadie. Y claro, la arista que hasta la fecha no ha podido ser confirmada. Una amiga de Fer contaba de manera anónima que la joven embarazada había recibido 10 kilos de cocaína, los que debía guardar y recibiría un pago en dinero. No sabemos ni siquiera quién es esa amiga, porque no, cuando dio el reportaje lo dio a través de televisión y con el rostro cubierto. Nunca se acercaron solitas a policía ni a Paola a explicarle el tema, sino que de repente aparecieron apareció el testimonio. Además, diversas versiones apuntaban a que un día antes de su desaparición, ella se habría juntado con otro conocido narcotraficante del sector. Hoy las pistas apuntarían a un sujeto conocido por Fernanda, amigo del barrio, también dedicado a la venta de drogas. El Ministerio Público lo investiga. ¿Qué tanto tendrá que ver él en la muerte de la joven de Conchalí? Ahí tenemos el completo informe de Pablo Yutronic, nuestro periodista, de Joaquín Salazar, Joaquín Salazar, el reporte, en el que se aborda la arista del narcotráfico nuevamente a partir de las declaraciones de Margarita Rojo y también lo que conversamos ayer con Aldo Duque. Aquí en el estudio, don Juan Antonio Muñoz Cortés, perito informático, investigador criminalístico, coronel en retiro de Carabineros. Juan Antonio, tú has tenido la posibilidad de entrevistar al único imputado de la causa, un hombre que ha guardado riguroso silencio cada vez que ha acudido al tribunal. ¿Con qué te has encontrado cuando has conversado con él? En primer lugar, quiero decir que este riguroso silencio ha sido parcial porque él ya había declarado. Me dirán que no, pero él declaró en varias oportunidades ante la Policía de Investigaciones y ante Carabineros. Cuando estaba Fernanda desaparecida, ¿no? Cuando estaba Fernanda desaparecida. Él declaró por varias horas, y usted ha mostrado algunos relatos de su declaración, incluso algunas conversaciones que son parte de la carpeta de investigación, en la cual él consta que él declaró. Estando imputado, él ejerce un derecho constitucional de guardar silencio, de no hablar, respecto a la detención y las imputaciones que se le estaban formulando. Acto seguido, ya con su abogada, establecen
una estrategia de guardar silencio para conocer los antecedentes, ella empoderarse de los antecedentes que hay en la carpeta de investigación. Y ahí entiendo que la primera intención de la abogada es que esto se mantenga en reserva, sí, para poder de una u otra manera acercar a la versión que tiene Felipe. Eso no se da, el magistrado determinó que la oralidad estaba por sobre otra garantía en este caso, y se mantiene hasta lo anunciado recientemente en la última audiencia, en el cual Jacqueline Stubing pide día, hora para que declare Felipe. El 17 de marzo. Exactamente. Así que, por cierto, si ustedes ven, declaró antes. Claro. Trataron de una u otra manera de esperar lo que hay, cuáles son las imputaciones, sí, y en ese contexto pedir la reserva por algunas complicaciones que obviamente tiene la carpeta, sobre todo el tema que ustedes han hablado del narcotráfico. Claro. Y los resguardos que deben tener por el tema de las amenazas que también ha tenido el contexto de esta investigación por diferentes partes, o sea, no es una sola, claro, no solo una sola persona, sino que el mismo Aldo Duque también, que fue víctima de una amenaza. De amenazas, que a él le complica mucho. Juan Antonio, vamos a llegar a la lista del narcotráfico, a la lista de las amenazas. También quiero que analicemos las declaraciones previas de Felipe Rojas, pero ¿cómo llegas tú al caso de Fernanda Maciel? ¿Cómo accedes a Felipe Rojas? Bueno, en primer lugar, con Jacqueline Stubing nos conocimos en otro caso que también que tuve como perito, y me invita a participar desde la mirada de la experiencia que uno tiene como en estos 32 años de experiencia y la formación que uno ha tenido en el área criminalística y en el área tecnológica. Yo soy perito informático también, sí, y por lo tanto aquí hay muchos elementos, mucha evidencia informática, la cual la abogada necesitaba que algún experto le diera una mirada. Perfecto. Respecto a esta evidencia. Es decir, Jacqueline Stubing, la defensora de Felipe, te invita a la causa para revisar desde tu perspectiva. Así es. Y desde ahí, desde que está en prisión preventiva Felipe Rojas, hasta hoy día usted se ha entrevistado 18 veces con él. ¿Nos podría contar un poco cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo lo vio usted? Porque finalmente ha sido un caso tremendamente público. Usted sabía quién era, todo Chile sabía quién era Felipe Rojas. Bueno, la primera oportunidad que tengo de estar con Felipe Rojas me lo presenta Jacqueline Stubing en una dependencia habilitada por la Gendarmería, en el cual ella le cuenta, dice quién soy y cuál va a ser en este caso, mi trabajo, mi función en el ámbito del objeto de la pericia que se llama, de que me ha solicitado la abogada. Ya. Esa fue la primera oportunidad. Saludo, ver miradas, qué sé yo, y ya después viene el trabajo en las siguientes ocasiones en las cuales a veces uno va con la abogada o a veces va solo, claro, para determinar diferentes puntos. ¿Cómo lo ves? Porque uno se imagina muchas cosas respecto de una persona que está privada de libertad, sobre todo en un caso tan bullado como este, tan mediático, y claro, yo me imagino que está nervioso, cansado, no sé, irritable, angustiado. ¿Cómo es en la realidad? ¿Cómo te lo encuentras, Felipe Rojas? Sí, bueno, hay momentos en que obviamente está a veces más cansado, a veces más preocupado, a veces más, digamos, más, siempre con una actitud, a veces trata de poder aportar lo que uno le está diciendo. Generalmente son trabajos o temas profesionales. Uno como perito tampoco va más allá a preguntar, oye, mira, ¿qué es lo que piensas? No, uno, por lo menos en mi caso, es tratar de enfocarme netamente al trabajo que se me ha encomendado. Sí. ¿Confía él en usted? ¿Él se muestra llano a hablar? Mire, cuando uno ingresa a esta causa,
cualquier causa tiene que ser muy responsable y profesional de lo que va a hacer. Por lo tanto, yo antes de poder entrevistarlo, la segunda o las veces posteriores después de haber sido presentado, yo tuve que realizar un análisis de lo que hay. Para eso ver lo que había en la carpeta, analizar sus declaraciones, analizar lo que están declarando personas a favor y personas que están declarando en contra, digamos, eventualmente decir algo que como era, otra persona que dijeron. Todo este contexto se realiza también en el ambiente donde se desarrollaba, cuál era. Afortunadamente, yo fui prefecto de la prefectura Santiago Norte, conozco el sector y conozco también el lugar. Por lo tanto, uno ya se forma una imagen antes de que dónde está el entorno de por lo menos donde se desenvolvía Fernanda Maciel. Ahora, después de eso, uno va y empieza la entrevista, primero con apertura de la entrevista, de hablar. Mi experiencia en el ámbito policial era que siempre al entrevistado uno lo deja hablar. Claro. Cuenta y uno anota. Cuando yo estaba en la parte de como carabinero, listo, perfecto, esa es tu declaración, fírmame tu declaración, la firmaba y ahora empiezo yo. ¿Y en este caso Felipe hablaba? ¿Y en este caso Felipe actuaba de la misma manera? De la misma manera. ¿No le costaba hablar entonces? Hablaba, claro. ¿Es verdad que lloró frente a usted? ¿Perdón? ¿Lloró frente a usted? Llorón. Una vez lloró. Sí, lloró cuando su madre lo iba a visitar. Y lloró porque, delante de su madre, porque la mamá le dijo, hijo mío, aunque mis piernas estén cortadas, yo voy a venir a verte. Y eso le causó una fuerte emoción que lo manifestó caliente en sus lágrimas. Pero de acuerdo a su experiencia, es algo cortito, de acuerdo a su experiencia, Felipe Rojas, ¿actúa calmado? ¿Siempre se lo vio en esa actitud o lo vio exaltado en alguna oportunidad? Como por ejemplo cuando tuvo un problema dentro de la cárcel. Sí, pero bueno, eso es lo que ocurre. O sea, yo creo que hasta ese problema que ocurrió es parte de la normalidad. ¿Pero todos actúan así, calmados? Cuando usted ha hecho otras entrevistas, ha realizado otras entrevistas. No, es que generalmente cuando uno entrevista a alguien están calmados, están tranquilos. Lo que pasa es que aquí me mezcló un tema también de lo que ocurrió en la cárcel. A veces no todos actuamos o nos levantamos con el mismo estado de ánimo. Claro. Por lo tanto, a veces cuando alguien si viene y me quita el cuaderno, me quita el lápiz acá, oye, ¿pero qué te pasa? O algunos dirán, no importa. Juan Antonio, pero es parte de la... Pero lo que me refiero es si él está actuando, porque él también se dijo que tenía un coach. Entonces puede que esté actuando tan calmado por este coach o es particular de su personalidad. De su personalidad, claro. Mire, acá no hay ningún coach. Lo que hay es un trabajo de entrega de información y de ver el avance de lo que uno está desarrollando. Juan Antonio, ese día que Felipe Rojas rompe en llanto frente a ti y su madre, ¿es la única vez que ha llorado? La única vez que ha llorado delante mío. ¿Y tú lo sentiste algo genuino? Yo lo sentí porque yo, obviamente, ingresa la madre, uno se va. Lo sentí sincero respecto a ese llanto de su madre. Y Juan Antonio, vamos como a lo más básico de esto. Tú eres parte de la defensa de Felipe Rojas. Hoy día Felipe Rojas tiene que demostrar que él no es el responsable de la muerte de Fernanda Maciel. Entonces, tú en las declaraciones, cuando él te ha contado lo que pasó, lo que ocurrió, y nosotros no sabemos porque nosotros no hemos escuchado su declaración y tampoco de la abogada, ¿tú crees que nos vamos a llevar una impresión de lo que él tiene que contarnos el próximo 17 de marzo? Que nosotros nos hemos hecho quizás una idea preconcebida y nos vamos a sorprender al escuchar su versión. Mire, todavía uno no está estructurado el contexto, o todavía yo no he tenido acceso a ese momento o cuál va a ser la dinámica de su entrevista. Pero usted conoce la verdad.
O sea, la verdad es Felipe Rojas. La verdad de la defensa. Conozco, insisto en lo que le digo, lo que el relato de lo que él señala. Sí. Eso, aunque sea, y lo he dicho en otras oportunidades, aunque diga, yo fui... Yo tengo que demostrarlo criminalísticamente, para mí no es nada. Yo no fui, tengo que demostrarlo también criminalísticamente, por lo tanto, aquí, como digo, da lo mismo lo que diga él. Exacto. Son las evidencias, lo que diga la carpeta de investigación, la diligencia que pida la abogada, para poder determinar si el relato que dice él se condice con las evidencias que están... ¿Y existen esas evidencias? ¿Usted ha logrado encontrar la evidencia de lo que él dice, que demuestre la supuesta inocencia que planteara Felipe Rojas? No sabemos si... claro, de lo que sabemos si va a plantear eso. De lo que él dice, sí, es mucha evidencia. Hay bastante evidencia. Hay mucha evidencia que corrobora lo que él dice. Yo diría que bastante evidencia, por no ser tan certero, pero bastante evidencia que da muestra del trabajo criminalístico con su relato. Juan, o sea, ¿tú le crees a Felipe? Yo creo, no más que creerle a Felipe, el relato con la evidencia. Claro. Eso te cuento, pero ese es su relato, su verdad. ¿Tú se la crees? No creo, no puedo responderle eso si le creo o no le creo, porque eso es parte pero de una opinión subjetiva, me estoy preguntando a ti. Pero como ni siquiera como opinión subjetiva estoy en esta posición para decirle le creo o no le creo. Y yo parto de la base, quien tenga al frente, yo soy neutro. Ya, es decir, objetivamente, ¿cuadra la declaración de él con los medios de prueba reunidos? Eso lo estoy diciendo. Hay muchas cosas que de su relato cuadran con el trabajo criminalístico que se está realizando. ¿Y ese trabajo exculpa a Felipe Rojas? No lo sé, ese tampoco me puedo pronunciar porque es un trabajo netamente del juez que tiene que, o los jueces que van a tener la oportunidad de poder escuchar. Sí, la hipótesis que plantea el perito en su informe pericial va por una modificación de la autoría, por ejemplo, de una forma de participación distinta en el delito, una calificación distinta del delito. No sé. La hipótesis obviamente pueden cambiar. Por lo tanto, lo importante aquí es las conclusiones. Y esa es su conclusión. Las conclusiones son las que llega el perito porque me da la certeza de su relato, con la evidencia, con el análisis, con la carpeta, con todos los antecedentes, decir esto para mí, como perito, es así. Ya, pues, ¿y ese así que es? Es así, todavía no termino mi informe. En varios informes. Un adelanto, denos no puedo porque puede cambiar. Hay antecedentes que pueden cambiar en el transcurso de la investigación. Sí, claro. Juan Antonio. Por cierto, hay varias evidencias que tienen que ser analizadas. Aún hay evidencia que todavía no es entregada a la defensa, como los elementos tecnológicos, por ejemplo. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo qué? Porque ya ha pasado, esto no es que haya ocurrido hace un mes atrás, sino que la desaparición de Fernanda Maciel se van a cumplir 2 años de que ella desaparece. Sí. Entonces, ¿hay todavía evidencias que a la defensa no se la han entregado? A ver, hay evidencias en las cuales, por ejemplo, hay teléfonos. Recuerden que se incautaron una cantidad de teléfonos a todo su círculo familiar, al círculo familiar también de Fernanda, a otras personas. Entonces, lo que uno tiene en la carpeta son el metaperitaje, es decir, un resumen, una parte, encontramos tantos archivos, qué sé yo, y en cierta manera algunas, digamos, conclusiones, algún análisis de eso, pero muy básico. Ya. Si ese informe, ese peritaje que se transforma en un metaperitaje técnicamente, la defensa dice, mira, necesito que no nos cuadra con el relato, con la hipótesis y posteriormente con la teoría del caso, que hagamos un peritaje. Es decir, ahí solicitamos la evidencia física para realizar y ver qué otras cosas contenía que pudiera ir, ojo, con la teoría del caso de la defensa. Juan Antonio, hablemos de una arista que ha aparecido en este caso, que es la amenaza. La amenaza está desde el día 1 en este caso. Todos han esgrimido haber sido amenazados, tanto abogados defensores como abogados querellantes y también el imputado en la cárcel. ¿Esa arista ha sido tocada por parte de tu trabajo? O sea, ¿has tenido alguna pericia que permita corroborar si es que hay amenaza o no hay amenaza? No. No, y en el tema de la amenaza quiero ser claro también y justo. Sí.
Felipe, dentro de las veces que uno lo ha entrevistado, no es que salga diciéndome, me acaban de amenazar, incluso él comparte con otro interno y en alguna oportunidad sí lo ha manifestado, que le han gritado cosas, pero tampoco son esta amenaza, digamos, real, una amenaza real, porque él también recuerda que está al cuidado, monitoreado 24 horas, por lo tanto... O sea, en rigor no ha sido amenazado Felipe Rojas. ¿Eso? Esas amenazas que hay, decirle, son tal vez a distancia, de como podría ocurrir en cualquier cárcel. Claro. Sí, pero no hay algo directo. Pero la amenaza de Jacqueline Swing, porque eso no es lo mismo, o sea, porque ella ha dicho que ha recibido este último tiempo amenazas telefónicas, desde un principio también ella acusó amenazas y ayer estuvo acá Aldo Duque, que de hecho no quiso hablar del tema por lo delicado que él vivió en el momento que fue amenazado. Entonces, ¿qué tipo de amenazas hay en este caso? Bueno, la amenaza de la abogada, por cierto, está judicializada, o sea, ella hizo la denuncia y se espera que se investigue y se llegue a resolver también este caso como víctima. Por cierto, son serias, y tal cual como lo han manifestado ustedes, lo ha manifestado la parte querellante, que son serias y reales. Y eso es lo que yo, porque algunas veces se ha cuestionado y se ha dicho, no, son serias. Y la amenaza, lamentablemente, sea quien sea y sea de quién provenga y en el lugar que sea, como por ejemplo lo que pasó en la audiencia de Felipe, no deben aceptarse. ¿De quién viene? ¿Tú te refieres a las palabras de Luis Petersen? Así es. Cuando Luis Petersen dice eso, ¿también consideras que no corresponde? Yo considero que no corresponde. Pero eso es muy distinto a una amenaza a una abogada que está en el caso. ¿Se sabe de quién provienen esas amenazas? No se sabe. Como le dije, fue judicializado y es parte del avance que debiera llevar la carpeta de investigación de la fiscal, de ver qué diligencia se ha solicitado Cámara, ha pedido en el registro de patentes, por ejemplo, que le podía entregar los antecedentes que le fueron aportados. Lo que pasa es cuando aparece la lista de las amenazas, y también en este caso se ha hablado de la lista de drogas, uno tiende a linkear ambas cosas, a conectarlas. Uno dice, ¿quién generalmente anda amenazando? Gente ligada al delito. Alguien del narcotráfico. Porque ese es el problema, Juan Antonio, porque si bien el tema del narcotráfico que hoy día vuelve a tomar fuerza, en un momento fue desestimado por la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto a usted, la teoría de la defensa, o sea, del grupo donde usted pertenece, donde usted trabaja, la teoría de la defensa es que sí aquí ¿está involucrado el narcotráfico? A ver, no como teoría, porque todavía no está estructurada la teoría del caso, pero como hipótesis, y no hay que ser... no hay que eludir la pregunta para tener esta respuesta. Consta en la carpeta investigativa numerosos antecedentes que vinculan de una u otra manera a la desaparición de Fernanda con el microtráfico, el narcotráfico, se vincula. ¿Y por qué fue desestimada por la Fiscalía en un momento? No sé, yo entiendo que la diligencia que ellos hicieron no la correlacionaron, porque la decisión de desestimar, entiendo que fue muy pronto. Aparece el cuerpo de Fernández y de inmediato descartan el tema del narcotráfico. Creo que se apresuró quien lo dijo, y debió haber... La fiscal, que por cierto parece que fue una fiscal de turno que estaba, que dio... Cuando Felipe es detenido hay una fiscal de turno, hay otra fiscal, pero luego la fiscal la Macarena titular, Macarena Venega, ¿no? No, pero es Patricia Varas quien lo dice. Pero luego resulta que la fiscal titular aparece en la escena, y es ella la que descarta la lista del narcotráfico. Claro. Ella tendrá sus razones para descartarla, lo que sí parece para la defensa que no estaban agotadas todas las, digamos, los diligencias para poder descartarlo. Juan, Margarita Rojo dijo hace un par de días nada más que Felipe Rojas le tenía miedo al narcotráfico. Tú has entrevistado 18 veces a Felipe Rojas. Sí. ¿Te hace sentido esa declaración? ¿Es la razón por la que no quiere hablar? El narcotráfico, el microtráfico, el tráfico de droga, digamos, generalmente está asociada con la violencia y el crimen. Por lo tanto, el narcotráfico per se ya es un elemento para tener
cuidado. Intimidante. Intimidante. Ajá. Entonces eso está no solo en el libro, sino en el escrito, sino por gente con mucha experiencia, no solo en Chile, sino que en diferentes partes del mundo, el tráfico de droga, y por eso que se combate con tanta fuerza, va asociado con violencia y con crimen. Ya, pero me imagino que Felipe en estas declaraciones en algún momento te ha hablado del componente narco. Él ha hablado de muchas cosas. Entre el componente narco, más que hablado, obviamente yo no puedo entrar a decir lo que él dijo o no dijo, no lo puedo decir acá, pero obviamente de los antecedentes que hay está el componente narcotráfico. O sea, dicho por él. Está dentro de las muchas cosas que... A ver, hay que distinguir lo que es el narcotráfico, el microtráfico, el consumo. Narcotráfico pensamos que son organizaciones que generalmente son internacionales y ligados a una cantidad de personas, financistas, etcétera. El microtráfico es lo que está en el barrio y que ahí ustedes varias veces han mostrado, incluso varias declaraciones que han dicho fuimos a fumar o hemos fumado. Entonces, por cierto, hay que distinguir entre La hipótesis de la defensa ha ido cambiando por las distintas entrevistas que ha tenido usted con Felipe Rojas y todo lo que le ha ido comentando en estas. Por cierto, más que ir cambiando, se han analizado más de alguna hipótesis. Más de una hipótesis se han analizado. Y todavía no está definida. Y más que ir cambiando, uno define, va y señala o con los elementos que tiene describe un par de hipótesis. Pero Felipe Rojas mantiene lo mismo que dijo en la primera entrevista con la última, por ejemplo, que le dio a usted. A ver, no voy a fue cambiando su discurso de alguna manera. Sí, por cierto, cuando uno hace el trabajo, obviamente más que cambiando, el perito le va señalando, mira, qué pasó, y ahí va aportando o va, digamos, expresando la manera de cómo él tuvo... Ojo, yo no estoy hablando de la participación del hecho, estoy hablando de las circunstancias en las cuales el vecino... ¿Cómo se dieron? Claro. Tenían conversación. Pero, don Juan Antonio, según lo que deduzco de sus palabras, volviendo un poco al tema de las amenazas y según las características y todo esto, me da la sensación que usted está aterrizando esto en microtráfico, ¿o no? ¿Es así o yo me estoy carrileando? No, está bien, yo creo que usted tiene razón el tema del microtráfico que existe en los alrededores. En la zona. Que puede ser parte de una organización más grande que un narcotraficante, obviamente, pero en el que se vio envuelto